Muy buenas. Vamos a hablar de la educación entre los mexicas. Hay cosas que sabemos muy puntualmente, que tenían dos sistemas, el Tepochcali, en el que nosotros traduciríamos como una escuela técnica. Veremos que no solamente era técnico, por ejemplo, era también colegio militar. Y otra, el Calmecac, donde había muchas más especialidades, era lo que llamaríamos entre nosotros la universidad, incluido ahí tanto la versión de ciencias como la versión de humanidades. Ahora, era tanto para niños como para niñas. Era un internado entre los 2 años y medio y alrededor de los 14, y donde los niños generalmente de los Pipiltín iban al Tepochcali, los Masehuales iban al Tepochcali y los Pipiltín o importantes iban al Calmecac, pero ellos habían guardado una capacidad de ascenso social, de movilidad social. Entonces el niño que verdaderamente valía, que estaba en el Tepochcali, pasaba al Calmecac. También las niñas iban a estas escuelas, por ejemplo, las Cihuacóatl, que eran la serpiente, la mujer serpiente. Entre ellos la serpiente tenía el símbolo de astucia, al igual que en el caso de Jesús, cuando Jesús manda a sus apóstoles mundo adelante, les dice: sean inocentes como palomas y astutos como serpientes. Eran muchachitas. Digo muchachitas porque no solamente eran jóvenes, sino las buscaban pequeñitas, astutas, para que pudieran moverse entre el enemigo. Y había también las que estudiaban en el Calmecac, que eran las curanderas, lo que llamaríamos hoy curanderas. Pero claro, entre nosotros curandera tiene un sentido un tanto menor. Hay una medicina oficial y hay una medicina secundaria, que sería el curanderismo. No, entre ellos era la medicina principal. Cuando llega el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, el mejor desde el punto de vista administrativo, él encarga un estudio sobre todos los productos curativos, tanto minerales como animales, como vegetales, y es un estudio largo, pero del que resultan 36.000 compuestos. No estamos hablando de cualquier cosa. Por otro lado, las niñas tenían también el Cuicacalco, a donde iban solamente las hijas de los Pipiltín, y una parte de las niñas estudiaban en la casa. Entonces automáticamente decimos: una forma de educación menor. No, si tenemos en cuenta la School Home hoy en Estados Unidos, se sabe que el resultado educativo es superior al de los niños escolarizados. Es una tendencia que se ha ido profundizando de la educación en casa, tanto para niños como para niñas. Podrá tener sus diferencias, podrá tener también sus dificultades, pero desde el punto de vista académico el resultado es muy superior al que tienen los niños o niñas escolarizadas, ¿no? Ahora bien, en el Calmecac no solamente se producía la filosofía de todo el sistema educativo, sino también de toda la sociedad. Y para ver el reto al que estamos sometidos a la hora de explicar los contenidos en el Calmecac, tenemos que ver la exigencia ética a la que estaban respondiendo. Por ejemplo, desde el punto de vista mercantil, sabemos que era de una rigurosidad extrema. Había tribunales, no solamente en el mercado de Tlatelolco, sino en otros mercados, que resolvían inmediatamente cualquier diferencia, cualquier violación, que cuidaban extraordinariamente de la higiene. Los españoles, cuando llegaron, se sorprendieron, y eran personas que conocían mercados grandes, el de Medina del Campo, en España, que se celebraba solamente varias veces al año, pero que tenía también una gran cantidad de personas.
y se asombraban comparativamente de la higiene, de la rigurosidad, de la variedad de productos. Era una ética mercantil estricta. En realidad ellos estaban, al ampliar su imperio, estaban ampliando un imperio de libre comercio. Aparentemente esto era limitado por el hecho de que los impuestos se cobraban en especie, pero la gran mayoría de estos impuestos en especie se reintegraban a la circulación mercantil, se vendían. Y por lo tanto, efectivamente, hablamos de una sociedad ampliamente mercantil, donde no solamente los pochtecas eran los mercaderes eran los mercaderes más grandes, más destacados, pero había gran número de pequeños mercaderes. En el caso de Tlatelolco, sabemos que era al menos 25.000 comerciantes. Imaginemos la cantidad de marchantes que podía haber ahí, efectivamente. Pero no solamente eso, en materia de justicia, por ejemplo, tenían una ética estricta en la cual, por ejemplo, los jueces había dos instancias, y los jueces tenían 3 meses máximo para resolver la primera instancia y otros 3 meses para resolver la segunda instancia. Y estaban castigados hasta con pena de muerte en caso de rebasar estos términos, o también en caso de que cometieran prevaricato, es decir, de apoyar a un rico a favor de un pobre, violando lo derecho de la justicia, ¿no? O a favorecer a un poderoso a favor de una persona más humilde, violando el derecho de la justicia. Era una sociedad increíblemente distinta a la que imaginamos, porque por un lado tenía una gran disciplina, una estricta disciplina que se aplicaba lógicamente desde la casa, desde estas escuelas y también en la sociedad en general, y que no solamente se aplicaba en la sociedad en general, sino también en sus propias batallas, en sus propios combates, pero a su vez tenían una gran dulzura. Su mismo idioma, el náhuatl, para ellos era la lengua dulce, esa era su traducción, y expresaba la dulzura con la que trataban a sus compañeras, con la que trataban a sus niños. Ha quedado entre nosotros la costumbre de tratar de usted a los niños, como herencia de aquel respeto con el que ellos trataban a los niños, a pesar de disciplinarlos estrictamente. Pero esto iba mucho más allá. Era una sociedad, y ahora vamos solamente a mencionar, para penetrar en estos hechos y ver su veracidad o su complejidad, tendremos que avanzar más. Pero ellos creían en Dios, conocían el bien y el mal, y eran conocedores de una realidad en la que se podía contactar con el mundo espiritual, donde también existe, según ellos, el bien y el mal, y donde se podía contactar con los seres del universo, semejantes a nosotros, a los que ellos llamaban hermanos mayores. Es una simple mención. Lo primero que hemos mencionado es un hecho estricto que todo el mundo reconoce, pero lo segundo es un hecho que mencionamos nada más y que tendremos que penetrar con él con un poco más de profundidad. Si queremos acercarnos a esta situación, a la fábrica de esta filosofía, entonces tenemos que ir al Calmecac y ver qué especialidades tenían. Tenían, en primer lugar, el Texcuitiani, que hemos traducido como el psicólogo. Tenían el Teyacayani, el Mictlanmatini, que hemos traducido nosotros como el tanatólogo. Tenían el Teyacayani, que hemos traducido como el pedagogo. Tenían el Netacanecoviani, que hemos traducido como el humanizador. Y tenían el Semanabactaviani, que hemos traducido ahora sí como el científico. Pero desde la primera aproximación superficial nos damos cuenta de que no
no tenemos, es una traducción muy aproximativa la que hacemos, no hace justicia a lo que era realmente la naturaleza de su filosofía y su pensamiento. Porque, por ejemplo, Milak Matini, que hemos traducido como el tanatólogo, para nosotros el tanatólogo es una persona que nos ayuda a superar el trauma de haber perdido un ser querido. Pero, sin embargo, entre ellos no. Entre ellos el tanatólogo, el Milak Matini, era alguien que verdaderamente conectaba con el mundo de los espíritus. Y además que a través de esta conexión conectaba con el bien dentro del mundo de los espíritus para luchar contra el mal. Nos dicen que al crear su imperio, la Triple Alianza, tuvieron que limpiar absolutamente su pasado, no solo de conocimientos o de historias, sino de hechos, porque según ellos la brujería se les había colado a través de su larga historia y su largo peregrinaje, y tuvieron que hacer tabla rasa. No estamos probando nada, pero estamos mencionando hechos que prueban que estas traducciones que hacemos son muy aproximativas. O por ejemplo el Semanabhaktaviani, el científico, sí, ahí estaba el geólogo, el matemático, el astrónomo, pero también el astrólogo, que para nosotros no forma parte de los conocimientos científicos. El conjunto de estos conocimientos daba para ellos lo que mencionaban como la Tlamatilitzli, la sabiduría, que daba lugar, el objetivo era que esos pupilos se convirtieran en tlamatinimes, en sabios. Podremos avanzar en la comprensión de ese mundo que estamos dibujando, del que nos ha llegado noticia, pero no hemos podido penetrar en él. Sí, pero para hacerlo tenemos que empezar por penetrar en nuestra filosofía de conocimiento, en la filosofía de nuestra educación y de nuestra sociedad. Solo así podremos avanzar hacia el conocimiento de la suya. Nuestra sociedad la bautizamos como científica y entendemos por científica una materia que estamos trabajando de manera matemática, rigurosa, con una lógica rigurosa, para llegar a determinadas conclusiones. Y estas conclusiones, para ser pruebas, porque nosotros consideramos que solo lo probado puede ser admitido y que lo que no probamos es una mera creencia, pero que falta está por saber, para que sea probado, tiene que terminar fatalmente en ecuaciones, es decir, en igualdades matemáticas, porque además esta ciencia se basa en la cuantificación. En una palabra, si le queremos poner un nombre a estas demostraciones y conclusiones nuestras, le llamaremos teoremas. Nuestra cultura es una cultura que genera teoremas. Muy bien, pero ¿con qué material trabaja? ¿Con qué material trabaja esta cultura? Generalmente pensamos que estamos trabajando con los experimentos físicos, que realizamos experimentos físicos cuya materia sometemos a una reflexión y a un rigor para llegar hasta los teoremas. Pero en cuanto nos paremos un poquito a analizar la forma de nuestro conocimiento, nos daremos cuenta que no hay tal. ¿Por qué? Porque esas conclusiones las hacemos dentro de un pensamiento que nosotros mismos llamamos deductivo, que interactúa con el pensamiento inductivo, cada quien con sus experimentos característicos. La inducción con el experimento físico, la deducción con el experimento mental. Pero si reflexionamos un poquito nos damos cuenta que al realizar un experimento físico, previamente siempre hemos realizado un experimento mental. Hemos ideado, hemos conceptuado. Un experimento físico es siempre la realización física de un experimento mental. Y a su vez, este experimento físico no puede ser concluyente si no concluye en otro experimento mental. ¿Por qué? Porque el experimento físico nos induce, nos sugiere,
pero no nos concluye por varias razones. Una de ellas, el experimento físico está basado en la medición, y toda medición comporta un margen de error. Hoy sabemos, a partir de la física cuántica, que esa medición no solo comporta un margen de error, sino que transforma radicalmente lo medido de tal manera que lo que obtenemos en la medida en que sea un conocimiento ya no tiene nada que ver con lo que queríamos conocer, porque lo hemos transformado con el intento mismo de la medición. Y además, si partimos de la medición, siempre hay una gama casi infinita de mediciones posibles para determinar el comportamiento de ese fenómeno. Y nunca realizamos físicamente la gama total de esos experimentos físicos posibles. Realizamos cierta cantidad de esos experimentos y hacemos una extrapolación matemática, diciendo si este ha sido el comportamiento, lógicamente podemos imaginar que el comportamiento restante será del mismo tipo. Y aquí hay un margen de error definitivo. Por ejemplo, en la velocidad de los cuerpos y el incremento de su masa, podemos incrementar la masa, pero habrá un último momento donde ese solo momento nos hará pasar de una cantidad determinada, aunque muy grande, a una cantidad infinita, disparando radicalmente toda la cuestión. Por lo tanto, el experimento físico nunca es ni puede ser concluyente. Es una interacción donde el experimento físico forma parte del experimento mental y la inducción forma parte de la deducción, de tal manera que tenemos experimento mental, experimento físico y de nuevo experimento mental. Y entonces sigue en pie la pregunta, ¿con qué material trabajamos? Si no estamos trabajando con el experimento físico, puesto que forma parte del mismo cuerpo de la reflexión a la que hemos sometido una materia primera, ¿cuál es esa materia primera? Esa materia primera es el axioma. ¿Y qué es un axioma? Una verdad evidente por sí misma que ni puede ni requiere ser demostrada. De manera que mi gozo en un pozo, nuestros teoremas, nuestras demostraciones, nuestras ecuaciones, de las que estamos tan orgullosos y que diferenciamos radicalmente de las creencias, están basadas en una materia una materia que ni puede ni requiere ser demostrada, que es evidente por sí misma. Esta es la base de nuestra cultura, los axiomas geométricos y numéricos. Ahora bien, ya tenemos esta base axiomática, pero la respuesta que nos van a dar, porque hemos olvidado, ¿no?, la verdadera base de nuestra reflexión científica y cultural, y entonces nos van a objetar, oiga, sí, está bien, quizá, a ver, ¿qué axiomas? Bueno, pues simplemente si tengo dos cosas que son iguales a una tercera, son iguales entre sí, no posi, a posi. O si tengo dos cantidades iguales a la que le añado cantidades también iguales, los resultados seguirán siendo cantidades iguales. O no posi, a posi. Los ángulos rectos son todos iguales, no posi, ¿verdad? ¿Quién va a negar esa evidencia? ¿Qué quieren? ¿Que ponga dos ángulos rectos uno encima de otro para probar esa verdad? Y así los podríamos extender hasta los 9 axiomas y los 5 postulados de Euclides, sea una persona, sea un grupo de personas. Pero nos van a objetar, óigame, no, pero esto, verá, esto a lo mejor sí hemos arrancado de ahí, pero entre tiempo hemos hecho un gran camino y hemos llegado a conclusiones que ya no tienen nada que ver con esos axiomas básicos y originales. Pues fíjese que no, porque cuando la macrofísica llegó a los extremos de su comprensión, donde se pensaba que ya nada más se podía descubrir, y entró la microfísica, para axiomatizar esta microfísica, esta física cuántica, hubo que reaxiomatizar los axiomas de Euclides. Y son los vectores complejos, infinitos,
de David Gilbert, que se basan en la reaxiomatización de los axiomas de Euclides, ahora fundándose nada más en lo que está antes y está después, en términos temporales y en términos espaciales. Y ahí se pudo reaxiomatizar la microfísica, cosa que hemos olvidado. Por lo tanto, sí, nuestra cultura, nuestros teoremas están basados en axiomas, que ni qué. También nos ha pasado desapercibido que no tenemos una microfísica, una física cuántica, tenemos dos. La física cuántica de antes de la solución de la paradoja EPR y la de después. A ver, ¿con qué se come esto? La macrofísica nos dice que nada es simultáneo y que lo que aparece como simultáneo es solo relativamente simultáneo, de tal manera que si variamos el punto de observación deja de ser simultáneo. Y en cambio, en la medida en que hemos llegado a partir de la segunda física cuántica a la comprensión de que hay una serie de partículas que se comunican instantáneamente en el universo sin tener en cuenta ni el tiempo ni el espacio, entonces nos damos cuenta que tenemos otra física. Y esta otra física dice al revés que todo es simultáneo. Y al llegar a esta conclusión, estamos alcanzando una vieja conclusión de la magia. Todo ocurre aquí y ahora. Oiga, pero esto solo afecta a un determinado número de partículas. Mire, a ver, reflexionemos un poquito. Aunque solo afectara un par de partículas, uno solo. Si la esencia de nuestro universo, de nuestra materia, es una esencia en la que nada es simultáneo, dos partículas, no 3, ni 4, ni 50, ni millones como tenemos, no, dos partículas jamás podrán ser simultáneas. Porque estamos en un universo donde nada es simultáneo. Y si estamos en un universo en que una cierta forma de esta materia puede ser simultánea, esta es su existencia real y esencial. Y lo otro es una simple apariencia de esta existencia. En el momento actual siguen esforzándose en comunicar las dos físicas, en crear la gravedad cuántica, etc., pero no podrán resolverlo sino en la medida en que comprendan que hay una física esencial que está cerca de la naturaleza esencial de esta realidad y de la realidad universal y del ser mismo, y otra que es una mera apariencia. ¿Por qué? Si yo tengo una realidad esencial donde todo existe aquí y ahora, siempre podré fingir que esta realidad es una realidad desplegada en la cual para ir de A a B siempre se necesitará, si hay una distancia X, siempre se necesitará un tiempo cuyo menor tiempo será dependiendo de la velocidad máxima, en este caso la velocidad de la luz. Y no habrá manera de fingir. Aquí podremos fingir. Si yo tengo una realidad en la que todo ocurre aquí ahora, podré fingir que esta realidad está desplegada y en desplegamiento. Si mi verdadera realidad está esencialmente e irreversiblemente desplegada, yo no podré fingir la instantaneidad. Hay una realidad esencial dentro de la física y hay una realidad derivada y aparente. Pero aquí nos lleva a otras conclusiones. Ahora ya basándonos en nuestros propios conocimientos, en el resultado de nuestra propia ciencia. Si verdaderamente todo ocurre aquí ahora, entonces ahora están todos los tiempos. Quiere decir que todos los seres que han sido siguen siendo y que ahí están. De alguna manera deberíamos poder comunicar con ellos. Y que todos los espacios que son, aquí están. De manera que deberíamos poder comunicar con ellos, puesto que aquí están. ¿Y de qué velocidad me va a hablar usted? Si todo ocurre aquí ahora, nadie va más deprisa
que el que ya está en su destino. Pero al llegar a este conocimiento de la base de nuestra propia ciencia, vemos que si bien hemos desembocado en el terreno de la magia en el que todo ocurre aquí ahora, sin embargo, esto solo nos da para poder decir, sabemos que efectivamente aquí están todos los tiempos, luego todos los seres que han sido, y aquí están todos los espacios, luego todos los seres que son en cualquier lugar del universo. Pero no tenemos capacidad de conectar con ellos, no tenemos capacidad de manejar esto, no tenemos capacidad de decir, puesto que es así, ahora me quiero trasladar a otra galaxia. Sabemos que es posible, y sabemos que es posible de manera instantánea. Pero de aquí a que lo podamos realizar es otra cosa. De la misma manera que si todos los tiempos están aquí, ahora, sabemos que la profecía es necesaria. Es posible. Lo cual no quiere decir que podamos constituirnos en profetas. Pero esto nos arroja luz. Por ejemplo, nos arroja luz sobre el hecho de que la apariencia sí tiene que ver con la esencia, puesto que al fin y al cabo forma parte de ella, pero una parte cosificada. Es el reino, la apariencia es el reino de la cosa. Por eso nuestra ciencia se ha dedicado a estudiar la cosa, la materia. Nuestra ciencia, por definición, desde Demócrito y seguramente mucho antes, sigue siendo materialista. Y lo es tanto para los materialistas filosóficos como para los idealistas, como para los propios hombres de fe. Nuestra ciencia, en tanto que tal, sigue siendo materialista. Todo basado en axiomas de naturaleza geométrica y numérica. Ahora bien, en nuestro propio mundo y en nuestra propia cultura podemos ver que hay axiomas espirituales. Eran los que manejaba, por ejemplo, Sócrates, que lo hemos atribuido como materia deductiva, o era lo que manejaba, por ejemplo, Descartes, cuando a través de su duda sistemática llega a la comprensión que para dudar tuvo que pensar y que por ende si piensa existe, y remató, cosa que no reflejamos, que si existimos, Dios también existe. Es decir, dudo, luego pienso, pienso, luego existo, luego Dios existe. En nuestra cultura actual se nos haría, al menos el último paso, bastante forzado, pero sin embargo sabemos que sí hay axiomas de naturaleza espiritual, que no hemos priorizado, que no hemos destacado, que no hemos puesto en primer lugar, que hemos confundido con el propio pensamiento deductivo, pero que existen. Ahora sí estamos maduros para volver a los mexicas y abordar su filosofía. Así como nosotros trabajamos con axiomas geométricos y numéricos, ellos trabajaban con axiomas espirituales. Conocían también los otros axiomas, pero su esencia, su naturaleza, su vocación, su realidad era trabajar con axiomas espirituales. Y ahí partían de algo que les venía de pueblos mucho más primigenios, mucho más originales, una diferencia radical con nuestro abordaje. ¿Cuál era? Para ellos detrás de cualquier fenómeno estaba alguien, no algo. Nosotros lo hemos corregido, claro, ellos no sabían las implicancias que esto tenía desde el punto de vista material, pero ellos tenían razón, porque este es un universo de seres, no de cosas, y las cosas son la mera apariencia de los seres. Pero si yo abordo la realidad desde esta perspectiva, donde este es un universo de seres y no de cosas, entonces voy a ir al ser total, al ser que nuestra propia filosofía ha manejado, nada más que este ser automáticamente, también en esta forma de pensamiento, será alguien y no algo. Y ya estamos en Dios.
porque si es el ser total y es alguien y no algo, estamos en Dios. Ellos llegaban al conocimiento de Dios por la vía directa. Cuando nosotros vemos a nuestros filósofos y dudamos, tal o cual filósofo creía en Dios o no creía Hegel mismo, cuando nosotros penetramos en ellos, nos damos cuenta que por su abordaje filosófico están obligados, condenados, diría yo, al autorreferente. Un autorreferente donde a partir del hombre mismo tiene que aparecer Dios. No es el caso de Descartes, porque él no dice que porque existe el hombre existe Dios. Él dice que la duda nos revela el pensamiento nos revela nuestra existencia y nuestra existencia nos revela la de Dios. Pero volvamos a los mexicas. Ellos llegaban a la conciencia de Dios por la vía directa. Estos fenómenos, detrás de cada fenómeno hay alguien y no algo. Y el fenómeno total en el que todos pensamos y en el que todos creemos y en el que todos los filósofos han creído es por lo tanto alguien y no algo. Cuando le dices esto a cualquier filósofo de nuestra cultura, no quiere aceptar, se le caerían los anillos, porque para ellos el alguien es muy inferior a esa totalidad cósmica, compleja, etcétera, autorreferente. Mire, por muy compleja que sea, si no es alguien, es algo, y si es algo es una cosa, y el más pequeño de los seres es más grande que la más grande de las cosas. Pero no se contentaban con esa fe. Ahí había un encadenamiento de axiomas espirituales. ¿Cuál era el nombre propio de Dios? Hometeotl, Dios dos. No porque fuera un Dios doble. Era un Dios rigurosamente único, como único es el ser que los propios filósofos imaginan o especulan. Pero un ser que se manifestaba sistemáticamente de manera doble. Y ellos, por ejemplo, hablaban de Intonan, Intota, Huehueteotl, nuestra madre, nuestro padre, viejo Dios, en el sentido del Dios eterno. Y ahí entramos en la dialéctica de la doble manifestación del ser. Pero es una dialéctica que no es en absoluto autorreferente, porque en esta evolución del ser, el ser total, ese que es alguien y no algo, ese capaz de amar, por lo tanto, siempre estuvo presente. Y ahora nosotros podemos ver que en nuestra cultura estamos condenados a las especulaciones ontológicas, puesto que imaginamos el ser, tenemos que hacer salir al ser de sus propias casillas, tenemos que contarle las costillas al ser. Tenemos que interpretarlo. No, porque este ser está presente desde el primer momento. Esta evolución de los contrarios, esta dialéctica de los contrarios, no es una dialéctica autorreferente de la que tenga que salir al final de una larga evolución el espíritu. El espíritu estuvo presente desde el primer momento, precedió a esa doble manifestación del ser, de ese ser que es alguien y no algo. Y seguían con sus axiomas espirituales. Y entonces decían, lógicamente, si esta es la naturaleza del ser, si esta es la naturaleza de Dios, entonces Dios es alguien que se inventa a sí mismo. ¿Qué otra cosa podría ser toda la interacción de esa dialéctica de los contrarios, sino un inventarse a sí mismo? No un crearse, puesto que nació creado, es el que es, desde siempre y para siempre, pero sí se inventa a sí mismo. Le llamaban Moyokoyachin, precisamente el que se inventa a sí mismo. ¿Y cómo se inventa a sí mismo? Con su creación entera, pero esencialmente con seres capaces de ser sus interlocutores, seres de razón como nosotros, o los que pueda haber como nosotros en el ámbito del universo, más adelantados o menos,
pero seres humanos, físicos, materiales, espirituales, capaces de razón. Es un axioma maravilloso. Y aquí dices, ¿y para qué se tiene que inventar a sí mismo si ya existe? Aquí vendrá Aristóteles a nuestro socorro para pasar del Dios potencial al Dios esencial. Si él no se inventara a sí mismo, si no tuviera interlocutores a los que amar, sería un Dios potencial. Para convertirse en un Dios esencial, tiene que inventarse a sí mismo. Por lo tanto, otro paso, nosotros somos sus interlocutores. Y eso nos permite seguir avanzando. Si somos sus interlocutores, pero no somos la totalidad es Él, por lo tanto, necesitamos libre albedrío. Para realmente existir, nosotros necesitamos tener libre albedrío. De lo contrario, ¿qué clase de interlocutores seríamos? Una especie de polichinelas. No hay tal. Y siguiente paso, si tenemos libre albedrío, esto implica que lo podemos aceptar o lo podemos rechazar, lo podemos amar o lo podemos odiar. Claro que no es lo mismo 8 que 80, claro que no son las mismas consecuencias si nosotros amamos a la totalidad del ser o rechazamos a la totalidad del ser del que, por cierto, formamos parte. Es una manera de rechazarnos y destruirnos a nosotros mismos. Sí, pero es posible dentro de ese libre albedrío. Y ahora ya estamos en el terreno del bien y del mal. Y ellos sabían del bien y del mal porque habían hecho todo el encadenamiento de estos axiomas de naturaleza espiritual. Porque partieron del espíritu mismo, partieron de aquel que siempre estaba detrás de los fenómenos de naturaleza espiritual. Partieron de ese espíritu, partieron de ese ser total que era alguien y no algo. Por lo tanto, todo lo que vino después es un encadenamiento lógico. Y este ser ama a su creación y nos ama a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede amarle a él, amarse a sí mismo y amar a los demás, ¿o no? Para eso somos seres dotados de libre albedrío y, por otro lado, parciales. Parcialidad que es un gran regalo, porque implica que tenemos enfrente una posibilidad de evolución indefinida e infinita, sin fin, una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de acción, en una palabra, una posibilidad nosotros también de inventarnos a nosotros mismos permanentemente. Y dejaremos de tener complicaciones ontológicas. No, nuestro pensamiento, como lo han mostrado estos axiomas geométricos y numéricos, es estrictamente fenomenológico. Galileo tenía plena conciencia de ese hecho y es el creador de nuestra ciencia occidental, o el iniciador. Tenía plena conciencia del hecho de que estamos frente solamente a reflexiones de naturaleza fenomenológica. Cualquier intento de reflexión ontológica, primero, no tendrá ningún resultado y además someterá nuestras meninges a una retorsión y a un esfuerzo absolutamente innecesario. Es el amor la única ontología necesaria y verdadera, porque llegando a este punto nos podríamos preguntar, oiga, entonces, si no tenemos capacidad ontológica, ¿qué limitación la nuestra? ¿Qué gran limitación la nuestra? El ontos se nos escapa. Pues mire, no, porque podemos hacer algo muy superior a pensar el ontos. Podemos vivirlo. Podemos vivir el ontos. Podemos vivir en comunión con ese ser que es alguien y no algo. Podemos vivir en comunión con Dios, en el amor. Y esa manera, vivir el ontos, es muy superior a pensarlo. Sí, el amor,
única ontología necesaria y verdadera. Y llegados a este punto, ahora nuestros conocimientos a partir de los axiomas geométricos y numéricos avala el mundo que ellos nos presentaron. ¿Podían estar en contacto con los seres espirituales? Claro que sí, porque si todo ocurre aquí ahora, aquí están todos los tiempos, por lo tanto aquí están todos los seres que fueron. Los que no se hayan reciclado, porque hay también la posibilidad de un reciclamiento. Y podemos contactar con ellos, como ellos hacían. Claro que sí. Y por otro lado, si aquí están todos los espacios, aquí están todos los seres del universo que pueden llegar a nosotros sin estar sometidos al límite de la velocidad de la luz, porque esa es la apariencia. Ellos viajan con las leyes de la esencia, no con las leyes de la apariencia. Y se someten a ella solamente para aterrizar en un contexto como el nuestro. Pero realmente sabemos que existe la posibilidad de que todos ellos vengan aquí. Y ahora sí, entendemos cuál era la pretensión de los mexicas al crear su imperio. Era un imperio de expansión del libre comercio en el plano material y humano y de expansión del bien, puesto que no solamente tenían una vocación por el bien ellos en tanto que tal y en tanto que seres humanos, sino que tenían una vocación para relacionarse con los seres espirituales que están del lado del bien, porque también en el mundo espiritual está el mal. Y tenemos una vocación, una vocación y una realidad para contactarse con los seres del universo, interactuar con ellos. Un día tendremos que contactar nosotros con esos seres del universo, ni modo que vayamos a vivir toda la vida en este aislamiento, que es un autoaislamiento, porque no podemos concebir nada más por ahora, pero que en realidad no es un aislamiento real. Como dijo Juan 23 cuando fue visitado por unos de esos hermanos mayores, como les llamaban los mexicas, dijo: los hijos de Dios están donde quiera en el universo. Los hijos de Dios están donde quiera en el universo. Y hay algo en esos mexicas que perfectamente nos permite comprender que eran muy especiales, incluso dentro del conjunto de las culturas de la época. Tenemos un autor como Jacques de Sustel, que no se ocupaba de cuestiones esotéricas y que hizo varios textos, uno de ellos, la vida cotidiana de los aztecas antes de la conquista, a la víspera, de la conquista, y él ahí hace una afirmación, un descubrimiento sorprendente en un hombre que no se ocupaba de cuestiones esotéricas. Y es decir, entre ellos predominó la magia blanca. ¿Cómo pudo descubrir esto? ¿Cómo pudo entenderlo? ¿Cómo pudo comprenderlo? A través de su visión estricta de antropólogo. Y sin embargo lo comprendió. Y sin embargo lo entendió. Tiene una frase última en su libro que es emocionante, de lo que ocurrió en el momento de la conquista. No habla de truculencia alguna, simplemente dice: esa cultura fue destruida con la misma displicencia con la que un paseante distraído destruye una flor con su bastón. Efectivamente. Y ellos, esta era la filosofía del Calmecac. Esta era la filosofía del conjunto del sistema educativo. Esta era la filosofía del conjunto de esa sociedad, en la que ellos comprendían que en la medida en que Dios se inventa a través nuestro, en la que somos sus interlocutores, sabían también que le estamos prestando rostro a Dios. Si viéramos el rostro de Dios, veríamos el rostro del conjunto de la humanidad
y de las humanidades que en el universo son. Y sabían también que Dios nos amaba apasionadamente, apasionadamente. Voy a ser absolutamente incorrecto políticamente y voy a citar a un político muy conocido de México, don Diego Fernández de Ceballos, un hombre de fe. Y él decía, los seres humanos somos basura, pero basura que Dios ama. Y diríamos, como cuando la revolución vino el viento y nos levantó. Definían ellos su filosofía, la sintetizaban, eran capaces de expresarla de manera sintética para que su mundo y el nuestro supiera cuál era la filosofía de su educación. Sí, el pupilo, al terminar su carrera, debía tener initztel inyolotl, nuestro rostro, nuestro corazón, un rostro digno de ser prestado a Dios, un corazón digno del amor de Dios. Gracias. Muy buenas.